Entonces les vamos a pedir también que lo tengan con ustedes, lo tenemos aquí. Y voy a ir pasando, vamos a ir pasando a entregárselos. Y el que ya tiene su lápiz o su lapicero, me dice no hay problema, ya lo tienen. ¿Ya tienen lápiz también? Sí. Listo, voy pasando. Con ustedes. Claro. Igual al final el lápiz nomás se regresa, lo deja. Aquí está. Sí. Esto ahorita. Sí. O si no, también para no volver a ver. A usted le faltó una palita, ¿cierto? Sí. Y un lápiz. Al final devolvemos solo el lápiz. Así es. Lo primero que les pediría, perfecto, me avisan el que no tiene o acaba de llegar. Aquí está. Sí, es el mismo. Lápiz. Aquí estamos. Es que hemos pensado para todos, hemos pensado en todos. ¿Lápiz nomás está? Sí, lápiz. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí. Ahí está. Voy a tomar el lápiz. ¿Qué tal, querida? Listo. Entonces ya estamos. Todos tienen su lápiz, ¿verdad? Entonces, la segunda consigna sería la siguiente. Ya todos tienen sus cuadernillos, que les vuelvo a repetir a los que acaban de llegar, nos va a acompañar a lo largo de los 5 puntos que hemos elegido para trabajar el mapa literario. Entonces, a su vez que este cuadernillo les acompaña el mapa literario, tal cual. A ver, voy a traer uno para mí también, para comentarles a aquellos que es la primera vez que visitan o vienen a conocer la experiencia de... Mira, con esto. Bien. Entonces creo que ya estamos dentro del tiempo de tolerancia. Quería saber si también, así como hay personas que ya conocen de este recorrido, pero también quería saber de este lugar, Casa de la Literatura Peruana. Levanten la mano, ¿quién es la primera vez que viene a la Casa de la Literatura Peruana? 2 personas, 3, 4 personas, 5 personas para el mapa literario. Bien, perfecto. Bienvenidos a todos y todos, también los que conocen Casa de la Literatura Peruana. Les comento lo siguiente. Mi nombre es Erika Aguirre, soy mediadora de lectura. Los voy a acompañar en este proceso de mapa literario junto a Sandra, que se encuentra conmigo, que también es una colega, que ambas hemos estado en la investigación y el planeamiento y todo, como se dice, las bambalinas para llegar a este pronto que esperábamos que les guste a todos, y si no, bueno, el libro de reclamaciones también lo va a quedar. Entonces, no, mentiras, no, pero por si acaso, ¿no? Hay que ser sinceros. Bien, entonces también comentarles lo siguiente. Este que tienen también en su mano, me permiten un segundo, es el cuadernillo y este es el mapa literario Lima Centro. Como verán, ustedes pueden desplegarlo a lo largo y ancho. Para aquellos que es la primera vez, que es en su mayoría, el contacto con este material, les comento lo siguiente. Esto, si ustedes lo abren, van a encontrar como una especie de plano, ¿sí? Se ubican todos. Pero, ¿cuál es la particularidad de este documento? ¿Saben qué? Como verán, ¿qué hay al lado izquierdo? ¿Saben? Veamos. ¿Qué será? ¿Reconocen algunos? ¿Hay fragmentos? ¿De qué serán esos fragmentos? A ver, investiguemos un poquito. ¿Qué después? Hay citas. ¿Reconocen a alguna persona que ha estado citada allí? ¿A quién? Watanabe, José María Arguedas. ¿A quién más? Antonio Cisneros. Wow. Exacto. Ahora, siguiendo esta idea, que ya reconocieron algunos autores y fragmentos, si se dan cuenta, allí hay un número para cada
a esa cita, ¿cierto? Ahora quiero que esa cita que ustedes ven allí la encuentren dentro de este plano, de este mapa. Observen. Elijan ustedes el que gusten para que observen la dinámica del mapa literario. ¿Sí? ¿Qué han encontrado? Por ejemplo, los que seleccionaron el punto 3. Ajá, vamos a hacer una pequeña exploración para familiarizarnos con este material. ¿Lo encontraron? ¿Qué relación tiene entonces esos fragmentos con ese mapa, ese plano que está en el medio? Ya, que está detallando, exacto. Las historias suceden. Un poquito más alto, por favor, mapeador. Las historias transcurren, suceden en ese punto de la ciudad. Exacto, muchas gracias. Así es. Lo que ustedes encuentran ahora mismo, ahora, ojo, no es que de aquí, esto solamente les estoy dando algunas muestras de cómo se trabaja el mapa literario. Lo que tienen ustedes al centro, cada uno lo puede hacer con mucho más cuidado, con más detalle. Incluso puede ser una guía, un instrumento para que ustedes mismos puedan hacer sus propias rutas. Pero como dijo uno de nuestros mapeadores que participa esta vez en la edición del mapa literario, aquí ustedes van a encontrar al lado derecho y izquierdo diferentes fragmentos literarios y que, como dijeron, justamente hace alusión a alguna calle, a alguna avenida que existe dentro de ¿qué? Del centro histórico de Lima, porque este es el mapa literario Lima Centro. Entonces, por este lado, ustedes encontrarán alrededor de 14 fragmentos de distintos autores, pero eso sí, del siglo XX. Pero cuando hablamos de la literatura, cuando hablamos del mundo de lo literario, no solamente están presentes los autores, también están presentes otros agentes que ayudan dentro del ecosistema del libro. Y el programa Mapa Literario ha evidenciado ello. ¿Saben cuál? Es Terreno Sagrado. Si salimos de la fotografía y volteamos, todos, por favor, para familiarizarnos con eso de aquí, todos volteamos y nos encontramos con Terreno Sagrado. ¿Alguien, por favor, en voz alta podría leer qué dice el terreno sagrado? Hay una pequeña descripción en terreno sagrado. Un voluntario, ahí está. Bien, así es como acaba de decir una de nuestras mapeadoras. Terreno sagrado es justamente eso, lugares importantes que forman parte, han contribuido en la historia de nuestra literatura peruana, imprentas que ustedes van a encontrar, no son todas, pero sí algunas seleccionadas por la importancia que han generado en la historia de la literatura peruana. Van a encontrar algunos como libros peruanos, van a encontrar La Rama Florida, por ejemplo. Aquellos que no conocen, un poeta estuvo a cargo de La Rama Florida. Y ¿saben por qué de pronto elegimos a La Rama Florida dentro de este terreno sagrado? ¿Por qué? Porque justamente al hacer esta rama florida, las ediciones de La Rama Florida, provocaron también o visibilizaron el trabajo de poetas nobles, que poco a poco se van a hacer conocidos, entre otros. Pero también tenemos otro momento, porque la literatura no solamente está dentro de las imprentas o se impregnan de los libros de distintos géneros, también está presente otros espacios, y ese es porque en Lima cada uno es poeta. Allí ustedes van a poder ubicar no solamente esa sección señala lugares de encuentro, de intercambio, de inspiración que tuvieron algunos grupos de escritores para, por ejemplo, en los bares, en lugares también institucionales. Por ejemplo, está el Bar Jordano, el Bar La Catedral, colegios como Nuestra Señora de Guadalupe, donde, por ejemplo, allí estuvo enseñando, por ejemplo, aquí les puedo decir, hay algunos estudiantes o estudiantes como Jorge Basadre, como Abraham de Tomás, además también César Vallejo, allí fue profesor de gramática en el Colegio Guadalupe. Ay, de que yo lo verdad. Pero les tengo una noticia.
inicio. Ustedes dirán, como este es un soporte físico, imagínense la cantidad de información que tenemos, pero ya les adelanto que en octubre, o bueno, sale muy pronto, no les voy a decir la fecha para que estén al tanto, pero va a salir el mapa literario digital. Entonces allí esto se va a cuantificar. Sí. Y lo esperamos que puedan estar al tanto para ver esos detalles. Bien, entonces lo primero que hemos hecho, nos acabamos de familiarizar un poco. De hecho, en casa pueden hacerlo más, pero la idea era que consideren este mapa como una guía. Esto lo pueden hacer de manera autónoma, en grupos, como ustedes decidan. Pero, ¿cuál es la particularidad del mapa literario Lima Serio? Es que el día de hoy, si este siglo XX, nosotros, a propósito de una exposición que tenemos que se llama Del mundo como el relato, que está justamente, vamos a ir ahora, Guamán Poma de Ayala. Este es el momento de encuentro, vamos a hablar sobre Guamán Poma de Ayala. Y para ello, para Guamán Poma de Ayala, sí, por favor. Quería saber, no es examen, pero ¿alguno de ustedes ha escuchado o ha leído, le han contado sobre Guamán Poma de Ayala? ¿Qué saben o qué han escuchado sobre Guamán Poma de Ayala? Cronista, ¿qué más han escuchado? Ha graficado, ¿bien? ¿Qué más han escuchado o han leído de hacer enseñado? Característicos, similar, propio, característico. Característicos, dígame por acá, escuchen una voz. Que se perdió durante siglos. Acá hay un enigma con Guamán Poma de Ayala. Tenía sangre que es muy importante. ¿Alguien recuerda hace cuánto tiempo nació, cuándo fue más o menos escrito esto? No me digan la fecha exacta, pero quizás podemos decir, más o menos, un promedio. 400 años. Hace 400 años aproximadamente. Fechas exactas, a veces cuando nos remontamos, hacemos un viaje en el tiempo, puede ser un poco complicado. Bien, siglo XVII. Algunos dijeron que grafica, otros ya, listo. Genial. ¿Qué es lo que haremos entonces el día de hoy con el mapa literario en torno a Guamán Poma de Ayala? Vamos a recorrer alrededor de 5 puntos. En cada uno de esos puntos abordaremos un aspecto que contiene, bueno, ahorita está en su versión no como libro, pero será una especie de código. Entonces, vamos a recorrer y vamos a reconocer o a conocer, si acaso sabíamos o no sabíamos, incluso lo que no nos han dicho sobre Guamán Poma de Ayala, y este recorrido tiene justamente una intención, y la intención es que conozcamos, exploramos cuáles son, qué cosas contiene este libro que vamos a tratar. ¿Cómo está? ¿Qué pasó con Guamán Poma de Ayala? ¿Qué pasó con este libro? Por ahí hay algunos enigmas, y de qué es. ¿Y qué tiene que ver Guamán Poma de Ayala con Lima? Si por ahí dijeron que él vivió en Lima, que era mestizo, por allá dicen, vamos a ir a descubrirnos poco a poco. Para ello, aquellos que han visto la nota de prensa, tienes allí, Sandra, el guión o la página para leer de dónde sale el título. Dale. Sí, acá vamos a estar en todo, porque de aquí ya... Gracias. El título que hemos colocado para el mapa literario es el siguiente. Y que de hecho hay algunos comentarios también, ahora vamos a comentarlos. Dice así: camina el autor con su hijo don Francisco de Ayala, sale de la provincia a la ciudad de los Reyes de Lima, a dar cuenta a su majestad, y sale pobre, desnudo y camina. Invierno, criado, amigo, autor don Francisco de Ayala, plantado. Miren lo que dice. Estoy por la sierra con mucha nieve, acabó de andar el autor don Felipe Guamán Poma de Ayala en el mundo, teniendo edad de 88 años, y acordó volver a su pueblo, donde tenía casas, cementeras y pastos, y fue un señor principal, cabeza mayor y administrador, protector, teniente general de corregidor de la provincia, de los indios, andamancas, soras, lucanas,
por su majestad príncipe de ese reino. Entonces, no voy a tomar más datos al respecto, pero lo que le voy a decir es que Guamán Poma va a ser un viaje. Y uno de los puntos que él va a recorrer va a venir es aquí a Lima. ¿Para qué Lima? ¿Por qué justamente tiene que ser Lima? Vamos a descubrirlo muy pronto. Pero para aquellos que de repente quieren conocer un poco más sobre Guamán Poma de Ayala, sobre sus orígenes, sobre su trascendencia y algunos datos que nos ayuden a profundizar en este texto. Entonces, ahora llegó nuestro momento porque nos vamos a dirigir a ese espacio. El primer punto, tal como lo tiene, se encuentra ubicado, es el número 1, es en el mapa, Casa de la Literatura. Van a marcar en su mapa literario en caso alguien se pierda. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, adelante. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Como ya les digo, mi nombre es Sandra Suazo, también soy mediadora educativa y cultural de Casa de la Literatura. Pueden observar en su mapa el primer punto que corresponde a este espacio, Casa de la Literatura Peruana, el número 36. Es el primero que vamos a visitar. El segundo punto corresponde, está acá, a lo que ahora es el Tribunal Constitucional, el punto 51. Tribunal Constitucional, o conocido como la Casa de Pilatos. El tercer punto está muy cerca al punto 42, es la Basílica y Escuela Mayor San Pedro, ¿cierto? No sé si me estoy equivocando el nombre, la iglesia. Y el punto 4 corresponde a la Plaza de Armas. El punto 3 está muy cerca al punto 42, Quilombo Callari. Esa iglesia muy famosa, muy bella, está frente al Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega. Así es. Claro, lo que desea intervenir en su mapa, porque ya es suyo, le puede marcar, hacer, ustedes decidan cómo señalar, identificar. En caso nos perdamos, no creo, pero recuerden los puntos que vamos a visitar y el punto 4 corresponde ya a la Plaza de Armas. Vamos a reunirnos frente a la catedral para hablar también, justamente como comentaba mi compañera, en este mapa, si bien vamos a identificar los lugares a los que llegan o son referidos en la ciudad de Guamán Poma, sobre todo vamos a ubicarnos en espacios que refieren a las instituciones sobre las que tratan el libro, ¿no? Sobre las que aborda, ¿no? Y de repente para reflexionar sobre ellas, hacer una crítica o ver sus opiniones respecto a instituciones como de las instituciones eclesiásticas, por ejemplo, la administración colonial, ¿no? Y otros temas más que aborda el primer nueva crónica del buen gobierno. Como último punto, tenemos un lugar de repente ustedes han conocido, no sé si conocen la piedra de Taurichuco el Viejo, en el pasaje Santa Rosa, aquí justamente frente a la catedral. Nos va a ser nuestro fin de fiesta, como diríamos. Así que marcamos en el mapa. Sí, perfecto. Igual recuerden que este es un material del cual se pueden apropiar, pueden hacer anotaciones si gustas en el punto mientras vayamos avanzando. Y ahora sí, entonces llegó nuestro momento para comenzar con el recorrido y con el punto 1. Entonces nos vamos a dirigir a la exposición número 1 y como recomendación, por favor, todas y todos mantengámonos siempre juntos sin paso ligero, ¿sí? En caso, para evitar las demoras, igual como verán, como ha dicho Sandra, los puntos están relativamente cerca. Entonces, hacia allá vamos a hacer el punto 1, nos vamos parando, no dejemos, por favor, cuidemos nuestras cosas. Recuerden que ya nos retornamos acá. Acá. Avanzamos, por favor, nos acompañen. La Vicente, deja pasar. Para los que es la primera vez que vinieron a la Casa de la Literatura, aquí vamos avanzando mientras yo voy hablando. Esta es la biblioteca Mario Vargas Llosa. Después todo aquello pueden venir a hacer sus lecturas, también tienen opción a préstamos a domicilio. Seguimos avanzando, estamos en el sótano de Casa de la Literatura.
musical de repente después de nuestro recorrido, venir a conocerte. Uy, ¿alguien ha dejado un celular en la mesa? Fíjense sus celulares, por favor. ¿Lo encontraron? Hágale mención a esta lectura. Claro, hermano, acá estamos todos ayudando. Ya, listo, están viendo. Recuerden, por favor, sus cosas. Listo. También verán esta escalera, como está acá. Van a encontrar, es un poema justamente que hace mención a el poema de Vallejo. Y van a poder ustedes observar, vamos a ir avanzando. Esto es un lugar de tránsito que es la Casa de la Literatura. Antes, un espacio para viajar a otro lugar. Hoy, un espacio para viajar a través de los libros, a través de nuestra tradición oral y a través de nuestros estudios. Seguimos avanzando, ya que creo que son muchos los que no han venido a la Casa de la Literatura. Con cuidado. Listo. Adelante. Por favor, pueden ir acomodándose. Ahí están alejando las pautas. Buen día. Pasamos por aquí. Me rodean por acá, por favor. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente. Pasamos todos acá. Nos reunimos al frente, más pequeños adelante. Bienvenidos a una sala que hemos denominado desde el área educativa una sala de interpretación previa a la exposición del mundo vuelve el autor Felipe Huamancoma de Ayala. Se lanzaron varias preguntas en el café literario. ¿Quién es Huamancoma de Ayala? ¿Qué es lo que hizo? ¿Por qué es reconocido? ¿En qué tiempo vivió? ¿En qué tiempo escribió? Yo les adelanto que Huamancoma de Ayala fue un cronista indígena. Se llama a sí mismo príncipe, como mencionaron por allí, es nieto de un inca y también su padre es parte de una de las etnias que eran los grandes señores que acompañaban también al inca, ¿no? Pero de otro lugar, de Arovilca en su caso, que ahora que habitó lo que ahora es Huánuco. Entonces él nace probablemente, porque sobre su vida hay mucho misterio, en los primeros años luego de la llegada de los españoles a esta tierra. ¿Qué fue el año? Por allí. 1532. Exacto, una fecha importante, 1532. En los primeros años nace y vive, es testigo de un cambio de mundo, del cambio completo del uso del idioma quechua al idioma castellano, de la pérdida del poder del gran emperador inca, ¿no? Que da paso a el poder de los conquistadores, de los españoles y luego de las autoridades, ¿no? Es testigo también de un cambio de pensamiento y cosmovisión, de la creencia en diferentes dioses, el sol, la luna, Inti, Quilla, entre otros más, a la religión católica, ¿no? Y la creencia en el Dios, la Virgen, ¿no? y la imaginería católica de ese entonces. El cambio de una comunicación, sobre todo oral, o incluso algunos dicen oral gráfica, a través de los trajes, otra forma de representar y de comunicar al uso de la escritura y del libro, ¿no? La presencia del libro es muy importante en esta etapa. Esos son algunos datos que podemos lanzar sobre Huamancoma, pero ahora conozcámoslos a partir de lo que él crea, de lo que él escribe y dibuja. Voy a mostrarles el libro. Ustedes tienen también en su cuadernillo la primera imagen, que está justamente en esta sala de interpretación. Su libro se titula Primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, y consta de más o menos 1200 páginas y casi 400 imágenes, a las que hemos llamado quilcas. En quechua creo que tiene la pronunciación distinta, ¿no? Como quelcas, ¿no? De repente alguien sabe quechua acá y nos ayuda. Okay. Vamos a conocer un poquito. Acá hay una quilca muy especial que tienen ustedes en su cuadernillo. Si observamos la imagen, ¿qué es lo primero que nos llama la atención?
el señor del centro. ¿Pueden deducir quién sea él? Huamampoma. Les cuento que efectivamente sí. Es Huamampoma de Ayala, que se retrata en varias quilcas a sí mismo. Y en algunas otras, como verán luego, se llama también autor. Huamampoma de Ayala, ¿qué lo caracteriza en esta imagen? ¿Cómo qué dirían de su traje? ¿Está solo allí? ¿Qué otros personajes nos llaman la atención? A ver, levantamos la manito para escucharnos. Su vestimenta es a la usanza de ese tiempo de los españoles. Es una vestimenta a la usanza española, ¿cierto? ¿No? Tiene calzas, por ejemplo, ¿no? Capa y sombrero. Y sobre los demás personajes, ¿quiénes serán? ¿Los reconocemos? Por aquí. Indígenas. No, pero no. No, incas pero nobles. Vamos a ver, justamente acá tenemos y lo reconocemos de manera más sencilla porque tiene las orejeras, ¿no? Es un gran señor inca, el Umbu, ese traje que parece un vestido bellísimo con diseños. No está el color, pero Huamampoma ha sabido retratar esa iconografía inca que ahora podemos ver en los museos, ¿no? Esto, que son, le llaman yanquis ahora, sandalias, ojotas del quechua, ¿no? Sus ojotas. Es un gran señor inca, pero yo les comento que no solamente está ese gran señor inca, sino que podemos nosotros ver a otras personas atrás. Yo, justamente revisando otras imágenes que por tiempo no podemos ver, por ejemplo, he notado, muchos han notado, que las personas de la comunidad aymara, los grandes señores aymara, tenían ese rasgo en el cuello, esa parte es indumentaria, en la época colonial. Es un gran señor aymara. Quizás a otros no identificamos fácilmente, pero si observamos los zapatos, vemos que hay uno descalzo. Y si son o con ojotas acá, pero acá hay descalzos. Y él comentaba que también habían grandes señores en el Antisuyo, que es el lugar en donde se ubica la selva. Y en la selva los retrata siempre sin zapatos. Entonces podemos imaginar qué estará haciendo allí Huamampoma, junto a los grandes señores. ¿Alguien que quiera escuchar? ¿Escuchando? Es también un intérprete. Interesante, ¿no? Digamos que él tiene parte de esa cultura hispana en su indumentaria, pero está conversando con grandes señores indígenas. Y si leemos el título, ¿qué dice allí? Pregunta el autor. Y les traduzco. En esa parte usa el quechua y el aymara. Y dice, Mavillabay, pero dígame, o dígame usted. Y el achamitama en aymara es tu llanto desde allí. ¿Qué creen que le están contando las personas, estos grandes señores, en esta etapa a un Huamampoma adulto? Sufrimiento, por ahí levantamos la manito. Los abusos de Los abusos que sufren todas las comunidades indígenas de los 4 suyos. Le cuentan principalmente eso. Y este libro va a tratar justamente, va a recoger esos testimonios de los grandes señores en un manuscrito que tiene la forma de una carta dirigida al rey Felipe. Pero no solamente va a encontrar esos abusos de diferentes tipos de autoridades, sino que también va a contar las historias que ellos han relatado respecto al origen de esas etnias, respecto a sus costumbres, respecto a sus hábitos, a la forma de administrarse. Y no solamente cuenta o hace crónica, ¿no? Porque él es un cronista, digamos, se dice a sí mismo un cronista indígena, ¿no? El que ve lo que sucede, escucha, recoge, dibuja, sino que también va a proponer, y de ahí la segunda parte del nombre del libro, ¿no? Nueva crónica y buen gobierno. Propone recomendaciones al rey para lograr que mejore la situación de los indígenas, porque él mencionaba que se están acabando, que se están agotando, sobre todo porque muchos de ellos son llevados a las minas, la de Potosí, y en ese lugar morían o regresaban enfermos. Y las tierras, las cementeras que él menciona,
se vaciaban de indígenas. ¿Y qué pasa cuando las tierras se vacían? No hay la fuerza. No hay la fuerza. No hay producción, no hay la fuerza del humano que trabaja la tierra. La tierra también muere, no hay frutos, no hay alimento. Una problemática que él observa y que analiza en este libro, y bueno, que conocemos por esta primera quilca. Esta siguiente quilca, no sé, también está en su cuadernillo una semejante, no es la misma, pero un poco para recalcar también cuál era el rol de Huamampoma. Por allí me dijeron, intérprete de españoles, efectivamente, Huamampoma cómo aprende a escribir, a dibujar, cómo tiene la posibilidad de conocer y recorrer el mundo andino recogiendo estas historias. Él trabaja como un intérprete del quechua al castellano, sabe castellano, sabe quechua, aymara, muquita y otros idiomas más que ahora no han llegado a nuestro tiempo. Él trabaja con un padre llamado Cristóbal de Albornoz, que es uno de los primeros que va a recorrer el mundo andino con el fin de evangelizar, pero también era uno de los que recogía esas costumbres que llamaban paganas, no católicas, ¿no? En la época después lo vamos a ver también, el Tarjiongoy, ¿no? Él, claro, Huamampoma es católico, tiene una fe grande en la escritura. Él era lo que llamamos un indio ladino, era la denominación que tenían los miembros de las comunidades originarias, y hago esta salvedad porque de repente alguno puede ofender que llame indios, pero indio se denomina en este libro, ¿no? Y vamos a usarlo de esa manera, pero reconocemos que son los miembros de las comunidades originarias, grandes señores, curacas, pero también los runas, ¿no? Vamos a diferenciar también esos dos niveles sociales como para ubicarnos en el pensamiento de Huamampoma. Indio ladino conocía la escritura, trabajaba para algunos para los españoles, pero eran vistos con recelo. De ahí la palabra ladino que llega a nuestro tiempo, ¿no? Visto con suspicacia. Era alguien que podría ser también peligroso, ¿no? Y vemos también en la segunda imagen. Como Felipillo. Exacto, Felipillo, digamos que era de los primeros, ¿no? Y, bueno, pero bueno, no creo, pero tenía esa labor. Entonces, hay algo que, para que terminar nuestra presencia en este espacio, quisiera resaltar. El otro libro, por favor. Estamos aquí porque está la exposición, ¿no? Pero también este espacio es simbólico. Casa de la Literatura es un centro cultural que difunde la escritura, la lectura, la oralidad, la cultura literaria. Fue anteriormente una estación, pero la versión anterior de la estación estaba hecha sobre un convento, el convento de Desamparados. Y ese convento, les cuento, fue habitado por jesuitas, y antes de ser convento, paralelamente era una parroquia, una capilla, al ladito de la iglesia de Desamparados, que era bellísima, según cuentan. Pero en este lugar se educaron los primeros indígenas en nuestro país. Año 1670 se dio la educación, sobre todo de los más pequeños, indígenas, mulatos y afrodescendientes. Y vemos ahí también lo simbólico que es este espacio, en relación también al tema, Huamampoma de Ayala, que tenía una fe enorme en la escritura. Y él dice, en nuestro primer punto, a ver, espera un ratito, dos llegada de Lima. Hay una frase que él menciona. Ay, que hay un librito. Aquí está. Esta información que les he comentado está en este libro, Entre la sumisión y la libertad, que pueden revisarlo en nuestra biblioteca. La historia de este espacio también es uno de los documentos coloniales, y bueno, también la historia de la educación de las primeras élites indígenas, no solamente de las élites, sino de los indios del común, que se le llama, ¿no? Voy a dejarlo aquí y un ratito voy a ver dos, que nos perdemos con esto a veces. Aquí está, uno. Bueno, hay una parte en la que menciona la escritura, para leer también, que haya también texto, ¿no? Es parte de lo que escribió Huamampoma trasladado al castellano moderno, ¿no? Él menciona sobre la escritura que debe haber enseñanza a indios, hombres y mujeres del común,
que deberían, como una recomendación a las autoridades coloniales, que debería enseñarse la escritura. Y te dicen aquí, asimismo, no siendo, si pudiere, en pueblo grande o chico, hay escuela y cristiandad y policía, como orden, ¿no? Aunque no quieran padres, caciques y corregidor, hay de haber cristiandad en este reino. En los pueblos chicos o grandes hay escuela, sepan leer, escribir, cantar canto de órgano a los niños y niñas todos, porque así conviene entre el servicio de Dios y su majestad y buena policía y cristiandad, ¿no? Era parte de su propuesta en esta etapa, con un pensamiento también que acoge lo europeo, ¿no? La escritura y el catolicismo. Vamos ahora a pasar a la exposición, no nos vamos a detener allí mucho. Sí, preguntas. ¿Por qué se le tiene que decir cronista indígena si no era indígena? Justamente sobre su origen hay muchas versiones. Hay algunos que dicen que sí era indígena. Por ejemplo, Juan Ocio menciona que sí, que no habría por qué dudar de su calidad de indígena. Lo que sí, hay otros que mencionan que no, que probablemente tenía otro nombre, por los documentos que se han encontrado, ¿cierto? ¿No? De los litigios que hay. Sin embargo, en muchos de esos documentos también recordemos que se lo trataba como un paria. Entonces, la fidelidad de lo que cuentan, ¿no? Porque son documentos que argumentan su expulsión. Entonces, la fidelidad de eso también es expuesta por algunos investigadores en cuestión. Nosotros nos seguimos a Ocio y al texto, que se dice a sí mismo indígena, porque su origen así como de carne y hueso no podemos encontrarlo. Nos basamos en el texto y ahí no dudamos de su mestizaje quizás, o de ciertos aspectos a nivel cultural. Pero como alguien que recoge la voz, sobre todo luego que vamos a ver, de las comunidades indígenas, también está, ¿no? Es un personaje complejo, con muchas tensiones, y eso hay que tenerlo claro también. Vamos a recorrer un pequeño camino en fila india, les sugiero, de 20 en 20, y luego nos encontramos en un pequeño mapa para dar paso al siguiente punto. Sí, ahora la idea es, como he dicho, uno detrás de otro. Por favor, no importa el orden, el tamaño, no, lo suficiente es que estén uno detrás de otro. Uno mire como otro, por favor, uno detrás de otro. Por favor, no te preocupes por el orden, que ahí se van a volver a amistad, ahí. Adelante, uno detrás de otro, esa es la otra. Uno detrás de otro. Desde la posición del mundo vuelve la otra. Alguien que como cronista camina, recorre gran parte del Perú hasta llegar a la ciudad de Lima. Y brevemente en este mapa, realizado por el artista Miguel D.,
vamos a encontrar que él, justamente en uno de los últimos capítulos, un capítulo que incluye, llamado Camino del Autor, realiza este viaje desde Lucanas, la provincia, parte de lo que ahora es Ayacucho, hacia la zona incluso de la costa, Chincha, o el Chinchaysuyo. Va a pasar luego hacia la Sierra Sur y la Sierra Centro. Huancayo, Jauja, Tarma, y desde la Sierra Central va a bajar por la zona de Huarochirí hasta Lima. Algunos visitantes, arqueólogos nos comentan que, por ejemplo, existe todavía las ruinas de Sisicala, ¿no? Y justamente llega, como muestra mi compañera, a la ciudad de los Reyes, llevando su manuscrito para que las autoridades lo lean y llegue hacia el rey. Utiliza el camino del Capañán. Utiliza los caminos Inca, utiliza los tambos que están cada mediodía, ¿no?, de distancia, y va con sus compañeros, y vamos a ver también en nuestro primer punto, justamente con mi compañera, que va a hablar de esa llegada a la ciudad de Lima, o la ciudad de Lima. Así es. Sí, ¿alguna última preguntita? Sí. Me parece que por todo lo que ha hecho y por las cartas que enviaba, era un hombre que creía en la posibilidad del sistema español para cambiar la sensación de Sí, eso lo vamos a ir conociendo en los siguientes puntos, ¿no? Esas propuestas también. Una pregunta, por favor. ¿Dónde aprendió a escribir o con quién? Justamente comentaba hace un ratito que él apoyó a Cristóbal de Albornoz, pero también es muy importante ya a nivel de biografía a su hermano. Su hermano era mestizo y trabajaba en lo que era, digamos, como una especie de hospital en la zona de Ayacucho, ¿no? Entonces, sí, aprende la escritura a través de su hermano, de los españoles con quienes trabaja. El apellido de Ayala. Eso tiene que ver también con, es una historia un poco más larga, pero tiene que ver con que lo toma de su padrastro, del padre de su hijo. Bien, sí que hay muchas preguntas y eso es muy interesante porque el mapa es una posibilidad, un primer acercamiento a lo que es el trabajo de Guamán Poma. Después de hacer estos recorridos, por su cuenta también hay una invitación a seguir profundizando. Si quieren algunos datos para saber qué autores quisieran tener más información, podemos darlo. Toda la información se encuentra también en los libros que se encuentran en la biblioteca Mario Vargas Llosa, donde están las referencias, ¿no? Si gustan pueden hacer préstamos a domicilio o también leerlo aquí mismo, como ustedes gusten. Entonces, siguiendo con esta idea del viaje, como verán, tenemos aquí los caminos, pero observar también, miren estos caminos que observan. Guamán Poma es alguien que camina, es alguien que transita los espacios, pero como toda persona que transita, ¿qué es lo que se ve? Aquí ve, por ejemplo, ¿qué son estos dibujos, estas clínicas? ¿A quiénes están dibujando, representando? Iglesias, solamente hay iglesias representadas, ¿qué más? Ciudades. Si nos centramos en estos dibujos, ¿qué hay? Los dos mundos está dibujado. Claro, y algunos reconocen a estas personas que han sido dibujadas aquí, o quiénes podrían ser. ¿Y qué están haciendo? Algunos comerciantes se encuentran en el camino, ¿qué más? Corregidores, no solamente a indios, sino también a españoles, a comerciantes, entre otros. Y Guamán Poma va a tener ese punto de observación. Y no solo se queda en la observación, sino también llega, como ya dijeron cuando estábamos allá en el café literario, a dibujar. Y este camino, el de andar, el de transitar los espacios, es que le va a permitir justamente ser un testigo, un testigo de los sucesos que ocurren. Por eso es que él todo el tiempo, en su crónica, los invitamos a revisar, siempre estuvo, anduve más de 30 años caminando, ¿no? Por eso el título de esta exposición, que se llama Felipe Guamán Poma de Ayala, del mundo vuelve el autor. Entonces, veamos este camino. Cuando llega acá a Lima, ¿cómo vive? ¿Qué ocurre en Lima? ¿Cómo fue tratado en Lima? ¿Qué es lo que él va a observar? ¿Dónde habrá sido el primer lugar o qué lugares visitó estando aquí en Lima? ¿Qué conoce? Vamos ahora al punto número 2 y allá lo vamos a saber. Entonces ahora nuevamente nos vamos a hacer este punto. Aquí de manera vamos a avanzar.
Good morning. Observen también los alrededores. Miren, buen dato. Esto, por ejemplo, actualmente es el Cerro Blancas, pero esto también era conocido como el cerro, el rastro de San Francisco. Ven ustedes allá, este es San Francisco. Entonces, las calles, normalmente, por ejemplo, si era calle de mercaderes, porque había mucha gente que escasamente era calle de mercaderes. Aquí, antiguamente, la zona que es Casa de la Literatura era una zona le llamaban el matadero, ¿no? Entonces, va a tener muchos cambios a lo largo del tiempo. Y justamente acá convive tanto el presente como el pasado. Y vamos a seguir viendo. Observen ahí, miren las maneras como van cambiando, los distintos estilos que conviven en los espacios. Miren los balcones. ¿No? ¿Y por qué les digo esto? Porque Guamán Poma de Ayala posiblemente haya imaginado por estos lugares. Ahora, esto no es que todas las edificaciones sean del siglo XVII, pero existían, pues estaban teniendo muchos de ellos. Good morning. Los europeos no tienen frío porque ahí están bajo Allá 20 grados. Así es. En cambio, nosotros ya con 3 choferes. Bien, esperamos un momento para poder avanzar. Creo que ahora sí podemos avanzar. Avanzamos, por favor. Síganos todos. Avanzamos, avanzamos. Miren, a nuestra izquierda se encuentra San Francisco, entre San Francisco, que va con los palomas. Venimos de este lado, nos vamos al lado para el mar. Sí, 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 por favor, que si no, avanzamos, avanzamos. Bien, listo. Nos detenemos aquí. Nos detenemos aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tribunal Constitucional. Todavía tenemos, por favor. ¿No? Exacto. Les pedimos, por favor, que entre todos, ya que estamos en equipo, no es el que llegó primero, sino como también nos acompañamos entre todos. Apoyémonos también. La idea es que todos nos podamos ver, que no nos estemos tapando. Entonces, seamos un grupo solidario. Bien. Ahora sí. Ustedes dirán, ¿qué hacemos acá? A ver, denme un segundo, voy a sacar el libro de
Guamán Poma de Yala. Y segundo, a ver, lo siguiente. Estamos aquí. Cuando les decía, observen, vean los detalles, encuentren, miren, estamos a nuestra espalda, se encuentra San Francisco. Observenlo, están actualmente en proceso de remodelación, de conservación. Y miren a los alrededores, otros espacios, los cambios que existen. Ahora, ustedes dirán, ¿qué hacemos acá? Tribunal Constitucional, ¿qué tendrá que ver con Guamán Poma? Pero antes de ello le dijimos, llegó a Lima. ¿Qué pasó? Estamos acá porque justamente a 4 cuadras más arriba, 4 o 5 cuadras más arriba, se encontraba ¿cómo se llamaba este? Era un monasterio, era un... exacto, Nuestra Señora de Peña de Francia de Santa Clara, así se llamaba. Y se dice que Guamán Poma de Yala, justamente cuando llega a Lima, él va hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque era muy devoto. Pensar también que Guamán Poma, si bien es cierto, en su época lo que él va a hacer es no solamente va a conocer mucho de lo que ocurre aquí. Uy, Dios mío. Y eso también hay que tener en cuenta que cuando estamos en la calle es un espacio no abierto. estamos protestando, literatura. Entonces, no, es una calle que está preguntando. Ya. Entonces, vamos a ver ello, que es devoto. ¿Qué se sabe sobre esa iglesia? No sé si, creo que no hay una imagen, ¿no? De la iglesia. Ya. Esa iglesia que se encontraba allá fue en uno de los quinto monasterio construido para monjas de claustro. ¿Qué significaba ser monjas de claustro? Es decir, si alguna fémina que está acá decidía, ¿no? O le imponían también ser una monja de claustro, era que ustedes de una vez que ingresaran a ese monasterio, ese claustro, ustedes ya no salían nunca más. ¿Y qué pasa si me enfermaba? Bueno, si era grave, no había posibilidad, morían ahí. Ahora las normas han cambiado con el paso del tiempo, hay excepciones donde realizan actividades, por ejemplo, ¿cómo se dice esta palabra? Para solventar sus gastos, hacen por octubre, noviembre, turrones, manjares, o sea, muchos son especialistas en ello, panetones también, la estamos haciendo cherry, si quieren ir a colaborar por allá, no hay problema. E incluso también a estas... Ajuar de novia también hacen. Ay, mire, ese dato no lo sabía, pero buena voz, ¿ah? Bueno, si hay alguien que está pensando más adelante, ya sabe el dato. Entonces, ¿qué pasa con Guamán Poma de Yala? No nos vamos a detener un poquito en el tema de la religiosidad, porque eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, acá se preguntarán, ¿y qué pasó con Guamán Poma de Yala? Él aproximadamente se dice que en 1615 viene a Lima, ya Sandra les comentó para qué lo hizo. Entonces, él camina por estos territorios y en el tema del viaje me dijeron que veía cosas, pero si nosotros hagamos una regresión en el tiempo, hagamos un viaje hacia atrás, hacia 400 años atrás. ¿Ya todos estamos hace 400 años atrás? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahí viene una primera pregunta. Para ustedes, pensando en esa circunstancia, ¿qué medios de transporte utilizaban las personas para viajar hace 400 años? El caballo, la carreta. Carreta, ¿qué más? Mula, burro. Las patitas. Las patitas. Exacto. El carruaje. El carruaje, exacto. Pero... Y otras personas. Y otras personas. Pero también, en el caso de Guamán Poma, bueno, quiero que por favor todos se ubiquen. Ahora sí vamos a hacer uso de nuestro cuadernillo. Él dice punto 2, ¿verdad? Tribunal. Todos ubíquense en el punto 2. ¿Vieron? Es una quilca que justamente Guamán Poma se dibuja a sí mismo. Observen los detalles. ¿Y el qué medio de transporte utiliza? Observen. Caballos. Bien, exacto. Claro, está acompañado. Otra pregunta más. Bien, esos son los medios de transporte que existían en la época. Pero otra pregunta más. ¿Qué motivaba a las personas a viajar? Y especialmente a Lima. A ver. Intercambio, hacer trámites, buscar justicia. ¿Qué más? ¿Qué motiva a las personas a trasladarse de un espacio a otro? Satisfacer necesidades. Y especialmente en Lima. Estudiar. Movilidad social. Pensemos entonces ahora, ¿cuál era la importancia de Lima
en esa época. Era el epicentro de toda América, pues, uno de los virreinatos más fuertes de toda América. El punto neurálgico de toda América. Exacto. Hasta el día de hoy. El centralismo. El centralismo. Hasta el día de hoy. Lamentablemente. Bien. ¿Alguna idea que refuta o refuerce esas ideas? Por aquí. ¿De acuerdo? Bueno. Centralismo. Y hace 400 años, miren que ¿de dónde salió Guamán Poma? ¿Alguien recuerda de qué lugar salió? De Lucano. ¿A dónde vino? ¿Y para qué vino a Lima? Para que lo escuchen. Para mostrar la carta, exacto. Pero en su camino, así como él tenía intenciones claras de estar acá, en su camino encontró, ustedes vieron personas, muchas personas. Entre ellos también habían litigantes, personas que venían. ¿Qué pasaba en esa época? Llegó la conquista, 40, 50 años después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestros ancestros? Quitaron tierras, ¿qué más? Opresión, injusticia, muertes. Ahora, Guamán Poma tuvo toda esa convergencia y toda esa experiencia porque todas las personas que se movilizaban por un camino ya trazado por los incas. Porque si no hubiese habido el Capañán, no hubiese ni siquiera Guamán Poma que leer todas estas crónicas. Ni siquiera los españoles nos hubiesen podido dominar con la rapidez que lo hicieron. Lo que pasa es que todo el tramo, todo el imperio ya estaba diseñado y estaba estructurado. Y eso lo que utilizaron. Y en el camino se fue encontrando Guamán Poma con toda esa experiencia. Bien, interesante todo lo que estamos aquí aportando. Muchísimas gracias. Yo acá estoy buscando... Pero también iría a ver, adelante. Por los españoles, no, los españoles no hicieron nuevos caminos. No, pero ya utilizaron el Capañán. No, pero es una de las características de los caminos incas que no era utilizado hasta el día de hoy para los caballos. Sí, hasta el día de hoy, por los caballos. Es el único medio de transporte que se puede utilizar hasta el día de hoy, el caballo o el burro. ¿Sí? O las llamas. Justamente revisaba un libro sobre el Capañán. Y sí, hay un Capañán prehispánico. Muchas rutas se usan, pero también hay cambios que ya no son Capañán, son los caminos coloniales, ¿no? Coloniales, sí, también. Probablemente los haya usado Guamán Poma en su ruta. Pero como mencionan, llega tomando la ruta del Capañán sobre todo. Sí. Exacto, y eso también, si bien es cierto, hay caminos que se van a, por así decirlo, se refuerzan y van a seguir, tener esa continuidad, pero también recordar que venimos de una historia de conquistas, un proceso traumático para estos territorios, pero que además también muchos espacios fueron silenciados, fueron abandonados y también destruidos, que hasta el día de hoy, por el trabajo de la antropología, por el trabajo de campo que están haciendo los arqueólogos, ¿no? Entre otros, están de alguna manera visibilizando. Entonces aquí es bastante compleja, pero como también... canal. Exacto, pero también es una invitación para que nosotros, como sociedad, como ciudadanos también, descubramos y veamos qué pasó en esos tiempos. Y qué interesante, los aportes siempre van a ser bienvenidos porque nos ayudan a ajustar y cerrar más ideas y hacerlas más finas, y eso está excelente. Bien. Entonces, y ustedes dirán, ¿y qué pasó? ¿Lo trataron bien a Guamán Poma cuando él llegó acá? Justamente estamos acá, bueno, a 4 cuadras, porque Guamán Poma de Ayala, Guamán Poma de Ayala dice lo siguiente. Miren lo que habla sobre la llegada a Lima. Ahí está, ¿no? Sí. Ya, ahora sí, ya. Dice así. Se fueron el autor y el pobre hombre, se refiere a Lima, ¿no? Y entraron a la dicha ciudad de los reyes de Lima, bien tarde. No hallaron posada ni quien les socorriera. Por ser tan pobres, durmieron en un zaguán, sin cenar bocado, y sus bestias sin hierba, porque traían tanta pobreza. De allí llegaron más allá del callejón del cercado, y se metieron en otra casa delante del monasterio de las señoras descalzas. Pegados allí los echaron fuera a la calle, porque lo vieron tan pobre y roto. Aunque suplicó por amor de Dios y de su Madre Santa María, no hubo piedad del pobre autor. Vendió el autor con la miseria que traía por alcanzar alguna plata para poder sustentar la pobreza, y luego fue a la iglesia de Nuestra Señora de Peña de Francia de Santa Clara, por la devoción que tenía a la Madre de Dios.
Luego fue a la capilla de las ánimas de purgatorio, por la devoción de la caridad y amor de prójimo, por ser amante de los pobres de Jesucristo, nuestro Señor llevó la paciencia y en dicha ciudad alquiló una casa y pagó por cada mes 20 reales como pobre, y para otros pobres que traía consigo por amor de Dios. Veis aquí, cristianos, cómo os metéis de más de lo que soy. Si sois judíos, pechero, ganapán, ¿por qué os hacéis justicia y queréis saber vida ajena y la vuestra no sabéis? ¿Qué preguntáis al pobre hombre, más con la codicia de la mula? ¿Qué no preguntáis para darle limosna, si quisiera de 8 reales o 4? A todos veo hacerse justicia, que todo lo hacen solo a fin de quitar la dicha mula. Mundo al revés, es señal de que no hay Dios y no hay rey, está en Roma y Castilla. Para los pobres y castigarlos hay justicia, y para los ricos no hay justicia. Dios lo remedie que puede. Amén. Esto, por ejemplo, da cuenta de los momentos álgidos que vive aquí Guamán Poma de Ayala, en medio de, imagínense, un viaje tan trajinado, y que provocó también pues que sus propias riquezas o lo que él traía fuera diezmado. Segundo, es que también parte en el texto de Guamán Poma de Ayala se menciona lo siguiente, es que en los caminos hay peligros. Y él decía, cuando se acercaban personas y le decía, ¿quién es tu amo? Y lo que él decía era, mi amo se llama Cristóbal de la Cruz. Pero él lo que comenta es que en realidad él agregaba la sílaba al val, porque en verdad él no tenía ningún amo, sino que era Cristo, sino que le agregaba val. Y le decía, ¿y quién es Cristóbal de la Cruz? Él está allá más abajo, a unas cuantas metros, qué sé yo, leguas, ¿no? Y ya viene, él es un rico, es poderoso, es minero. Entonces, ya, qué interesante, y lo dejaban pasar. Para que Guamán Poma transitara también tuvo no solamente que ser observador, sino también tener audacia, saber cómo sobrellevar los incidentes. También él cuenta que tuvo asaltos, que hubo personas que lo engañaron, personas que lo trataron muy mal, pero también algunas que los trataron muy bien. Y no solamente se refería que eran los indios. Ahora menciono este nombre porque así está escrito aquí, ¿ya? Entonces, él decía, no solamente son los indios quienes tratan a veces bien, sino también a veces nos tratan mal. Y a veces también hay españoles que nos dan caridad. Y eso es algo que va a hacer este autor. Entonces, vamos a ver todos estos detalles. La ciudad de los Reyes de Lima, porque así se menciona en muchos documentos. Pero ahora, entonces, en su camino él también encontró litigantes, personas que estaban motivados por conocer. Y justamente estamos aquí en el Tribunal Constitucional. Pero antes de ello, ya que estamos en un viaje en el tiempo, les invito por favor, vamos a hacer una pequeña consigna. Para ello nos vamos a agrupar entre 4 a 5 personas, ¿sí? Por favor, 4 a 5, si no se conocen, llegó el momento, ¿ya? Vamos a hacer, exacto. Si hay de 2, 3, adelante, únanse por favor, hoy nos conocemos. Acá hay 4. 4, ya está, perfecto. A ver, listo. Por favor, ya están ahí, tomen su lugarcito y vamos a hacer una conversación alrededor de... observen que estamos en el punto 2, ¿sí? ¿Se ubica? Ya, listo, perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Observen con detalle en sus grupos que están y describan lo que ven, en grupos. Vean ustedes y entre ustedes conversen. Exacto, la imagen que está, que dice la siguiente, camine el autor, volteen, la página 4, la página 5, conversen en sus pequeños grupos, vamos a ir pasando a través de los dibujos, observen qué cosas ven, describan lo que ven y una preguntita más. ¿Qué piensa Guamán Poma de Ayala sobre estas autoridades y sus funciones? Observen a través de los dibujos. ¿Qué encuentran? Convencen
Revise la página 4 a 7, describan lo que ven y ¿qué piensa Guamán Poma de Ayala al respecto? Vamos a pasar por los lugares, no es examen, pero sí, vamos a escribir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué han encontrado? Son dos españoles y uno castiga a otro por obtener el beso. Son iguales, también haciendo el mismo distintivo, ¿no? El letrero, Parecen o en apariencia, ¿no? Estoy viendo el detalle. Pero ¿qué los diferencia? También les distingue la edad, ¿no? Él es más joven, como que lo quieres poner en orden, ¿no? Claro. lo quiere disciplinar. Ellos tienen la suya, casi tengo acá. Claro, que su salsa es más sencilla, ¿no? Recuerden también que el dibujo pueden trabajarlo también con estilos. Y aquí está la versión castellanizada, actualizada. Esta información les va a ayudar a ustedes a comprender qué está pasando. Perfecto. Adelante, conversen y ahí vamos a descubrir en todos los grupos qué encontrar. Recuerden de 4 a 7. Recuerden que es la página de 4 a 7. Sí, de la 4 a 7 revisen, qué observen, describan lo que observan y qué piensa Guamán Poma de Ayala sobre esas autoridades. Sí. Ay, no, Papucho, para que observar Esta palabra quiere decir, mira lo que está pasando. Mira. O sea, un poco de amor de la esto es lo que está pasando. ¿Qué están viendo ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué están describiendo estos documentos? Los abusos que había ¿A quiénes? ¿De quiénes para quiénes? españoles. ¿Y cómo lo saben ustedes? ¿Cómo lo descubrieron? ¿Tiene su cuadernillo también? Para que eso quedara memoria. Bien, perfecto. Quieren los que iban a defender, ¿no? En este, Les exigía también, les exigía presente también. Tenían cosas Acá ya está ganado. también tiene coherencia para un buen gobierno. ajá, veamos acá. Recuerden lo que no. ¿Qué tal? ¿Cómo van a ir? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Recuerden que el encuentro a las 7 ¿quiénes quieren iniciar? ¿Quiénes son? Cree de que tienen más poder. ¿Qué tal? ¿Qué encontraron? ¿Qué
Porque en todo su camino lo primero que las iglesias se deben preguntar porque todas las iglesias se edifican encima de las iglesias. Los ojos de ahora él no practica, la iglesia está tan mal, no tiene para la base de la iglesia, pero la base es exacto, en todo. Entonces, él no grafica, si no grafica la iglesia, Bien, vamos a hacer lo siguiente, que ha habido encuentros y desencuentros en nuestros diálogos. Vamos nuevamente, todos nos juntamos, juntémonos, pasen la voz a los mapeadores que no se rezaguen. Bien. De bases. Un ratito, por favor. Mi guión. Bien, listo. Discúlpame. Ahora, sí, por favor, les pido a todas y todos, vamos a, venimos para acá, nos acompañamos todos, nos volvemos a juntar como grupo así entero, pero veamos, en cada grupo ha habido controversias, sí, ¿no? Han encontrado similitudes, entre otras cosas, pero ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿qué han encontrado? La consigna era, primero, que observaran con detalle y describieran lo que ven, de la página 4 a la 7, perfecto, eso ya es el check. Luego, una segunda pregunta que era una consigna que era, ¿qué piensa Guamán Poma de Ayala sobre estas autoridades y sus funciones? ¿A qué autoridades han encontrado ustedes en estas clínicas? ¿A quiénes encontraron? ¿A corregidores? ¿A quiénes más? Alcaldes, fiscal, ¿Y qué estaba pasando con ellos? ¿Qué hacen? ¿Qué hacían? ¿Qué están haciendo? abusando de la gente. ¿Abusos? ¿Contra quiénes abusan? ¿O a quiénes abusan? De la población indígena. ¿Y de qué manera abusan de ellos? Golpes. ¿Qué más han encontrado? Tributos. Los golpeaban en la cabeza. ¿Qué otras cosas más han encontrado? Tributos. Piden. ¿Qué les hacían? Me dicen, ¿me pueden decir la página? Bien, perfecto. La 6. Listo. Entonces esclavizaban, multas, ¿qué más? ¿Qué más han encontrado? Había audiencias. Interesante. ¿Y quiénes conformaban esa audiencia? ¿Quiénes serían en todo caso? Nobles españoles. Exacto. Eran nobles solamente por un título dado del rey. Era por un título. No era de nacimiento y origen. Exacto. Entonces, lo que acabamos de ver, entonces, ¿qué piensa Guamán Poma de Ayala sobre estas distintas autoridades a través de la clínica? Decepciona. Los excesos, piensa en los excesos que están pasando. Hace propuestas para buen Dolor gobierno. también por lo que ocurre. ¿Qué más? Hace propuesta para buen gobierno. La propuesta para buen gobierno, que llega más adelante. Exacto. Pero se da cuenta. A ver. Él tiene la capacidad de ver al indio como el semejante del español. Entonces, de ahí que muestra esa diferencia, ¿no? Me parece que en aquella época
ciertas concepciones distinguía al indio, ¿no? Veía al indio como un animal y no como un ser humano, pero él al tratar esto, sí los ve como iguales y muestra el dolor, muestra, ¿no?, la injusticia que padece el indio, ¿no? Lo que pasa es que Guamampoma piensa de que la injusticia se daba en lugares aislados, en lugares donde le contaban todas esas injusticias, pero cuando llega a Lima se da cuenta que esa era una política que salía de acá a todo el imperio. Y él de acá, ya entonces él ya no tiene la esperanza en Lima, sino dice, no, voy a llevar todo esto al reino. Él piensa que en España sí le van a hacer choco. Y por eso comienza a acumular todo A documentarse. a graficar y escribir. Miren, exacto. Aquí justamente con todo lo que acaba de decir y en sus grupos también lo hemos visto que han estado compartiendo, miren también cuál es la importancia del dibujo aquí. Claro. ¿Qué Una transmisión a las generaciones. Un análisis Explícito. Eso es una de las importancias, pero también otro, que este texto que ustedes ven acá también es una manera de poder incursionar en el mundo colonial, en sus sistemas, en sus políticas, en sus autoridades. Y justamente por eso estamos acá, en el Tribunal de Constitucional. ¿Por qué? Porque Guamampoma de Ayala es una época en la que habían llegado los españoles, perdieron sus tierras, tenían que dar tributos, como ustedes han visto, pero pasa algo. Eso es lo que Guamampoma de Ayala denuncia, las irregularidades, los abusos, los atropellos que se cometían, y como también se mencionó, hay una idea de igualdad, de equidad, ¿cierto? De ser tratados por igual, en una jerarquía, en este caso horizontal, no de inferioridad, de que yo soy español, yo va. Y segundo, también porque acá hay algo, no sé si ustedes lo sabrán, pero justamente a raíz que se dieron toda esta serie que se estaban diezmando a la población indígena, el rey de España dio un montón de ordenanzas en el cual decía, hay una página, no sé si Sandra lo puedes mostrar, donde está con el libro o con el esto, sobre el gobernador, la Real Audiencia, que era una entidad, la Real Audiencia, cuando algunos lo pueden ver, chequeen dónde está la Real Audiencia, en la página 5, exacto, van a ver, exacto. Estas personas eran los que, podríamos decir, una de las máximas entidades en los que todos debían apelar, y todos justamente venían acá. Lima, como era en esa época, era un lugar donde había muchos trámites, mucha burocracia, y solamente en este caso los caciques, indios prósperos, tenían poder adquisitivo para pagar a un abogado, pero no todos tenían ese tipo de condiciones. Incluso era tanto este sistema que algunos también vendían sus propios testimonios para decir, ¿no? Porque siempre tenían que sustentar. Entonces, él va a mostrar también esos niveles de corrupción que existían. Pero Guamampoma de Ayala, como alguien por acá mencionó, él era consciente también de lo que pasaba en España, lo que ocurría, las ordenanzas, y él justamente en sus viajes tenían este tipo de problemas, porque alguien le decía, ¿por qué usted está maltratando? ¿Por qué está obligando usted a hacer telares a los indios? Si eso no... ¿Usted quién es? Ah, yo soy corregidor. Usted no tiene esa... El rey de España dice que eso no es cierto. Ay, pero entonces váyase usted a España, porque acá todas las cosas es a favor de los indios, y nosotros ¿qué vamos a ganar? Nosotros hemos venido a conquistar esta tierra y nos pertenece. Entonces, ¿qué ocurría? Que muchas de las ordenanzas de allá que venían de España, se les entregaba ese poder a autoridades, como el virrey, pero también a la Real Audiencia. Pero lo que dice Guamampoma de Ayala es que eso no se estaba cumpliendo. Entonces, la ley se ordena, pero no se acata. Ah, ya, muy bueno, porque no lo conocía ese nombre, pero está muy bueno. Bien, miren lo que dice aquí sobre los corregidores. ¿Por qué? Porque en Lima estaba la Real Audiencia, estaban los jueces, estaban los oidores, pero ¿y qué pasaba en las provincias? En las provincias estaban los corregidores. ¿Cuál era el trabajo de los corregidores? Era que si es que alguno de los indios había sido agraviado, entonces él tenía que, ¿quién te agravió? El tal español o tal persona. Bien, ¿qué pasa con usted? Inmediatamente necesito ver para que pueda defenderlo, ¿no? Entonces defendían a los indios. Pero ¿qué pasaba en la práctica? Eso era en la teoría. Pero en la práctica, miren lo que dice
Huamampoma de Ayala. Esto está en la página 176 del tomo 2. Dice así: como los corregidores, padres de las doctrinas, encomenderos, mayordomos y otros españoles que andar entre los indios son tan señores absolutos. Dice así: el corregidor, para alcanzar el corregimiento, gasta cuanto tiene y pretende ser corregidor. A veces pierde, a veces alcanza, conforme la calidad y servicio que hizo a su majestad. Así sale de la ciudad de los reyes de Lima sin ello, a veces sale con ello. No mire este trabajo y malaventura. Entrando a la provincia, maltrata y roba a los pobres indios y a otras personas de la provincia, ciudad o villa. Los corregidores salen empeñados con deudas de la ciudad de los reyes de Lima al corregimiento. Y como tienen mucha deuda, para pagarla comienzan a arrear a los indios, andan al trato y destruyen toda la provincia. Así se acaban los indios. ¿Por qué causa no se ejecutan las provisiones ni decretos de su majestad, ni de su virrey y su audiencia? Y responde de ellas por insistimiento, y porque no tiene reales, y ser pobre no le oye. Así pierden los pobres su hacienda en este reino. Los corregidores tienen amistad con los padres de las doctrinas, se prestan sus dineros para rescates y granjerías, en nombre de otro español y con color del español, molestan a los indios pobres y a sus principales y caciques, castigan y maltratan y les quitan sus haciendas. Eso era lo que... ¿Les recuerda esto un poco a quiénes les recuerda? ¿A qué autoridades? Los congresistas. A los congresistas. Los congresistas, pues. Ahora, es que ellos gastan todo para llegar ahí, después tienen que recuperar. ¿Y hace 400 años cómo se llamaban los congresistas? Corregidores. Pero Huamampoma de Ayala también está omitiendo al otro poder también de abuso, que era el poder eclesiástico. Porque tanto como los corregidores, los curas también ejercían un poder de esclavitud, de sometimiento, maltrato y castigo hasta el día de hoy. Y vamos a ver cómo ocurre eso, porque por ejemplo, ustedes que han venido ahora al centro, ¿con cuántas iglesias se han topado hasta el momento? 1, 2, vamos a ver, de hecho son muchos más, pero veamos y nos vamos a dirigir. Había una pregunta por ahí, adelante. Las autoridades de la Real Audiencia, ¿cómo se lo llamaban? Oidores, jueces, tenían diferentes funciones y todos ellos, y estaba liderado por el virrey. El virrey, para aquellos que de repente todavía estamos acercándonos a la historia colonial, el virrey era la representación del rey de España, pero acá, en el virreinato. Y en el caso de la Real Audiencia, el conjunto de estas personas, de estos integrantes, se llamaba Real Audiencia. Pero por separado eran oidores, jueces, fiscales, vocales, había un nombre. Y con el paso del tiempo también los números cambiaron, no eran los mismos. Entonces, va a ser así. Entonces, veamos un poquito lo que ocurre acá. Y por eso queríamos mostrarle lo que ocurría. Ahora, ¿por qué esto, por ejemplo, Huamampoma de Ayala menciona, para irnos ya, porque veo que ya algunos quieren, a ver qué sigue de Huamampoma de Ayala, qué sigue, cómo es posible de este tema? Entonces, miren, lo que hemos estado investigando, porque este texto implica no solamente la lectura de esas, implica también un conocimiento sobre ese pasado. Entonces, lo que hemos estado investigando dice lo siguiente, esto lo voy a leer para que ustedes saquen sus conclusiones. Los corregidores debían impedir que tanto caciques como principales cometieran abusos y maltratos a los indios, que los españoles los agraviaran o que los religiosos les quitaran sus chacras, oro, plata, encarcelaran o los tuvieran en cepos. Además, los corregidores debían proveer que le devolvieran a los indios lo tomado por ellos y se les pagaran los daños que se le hubiese hecho. Debían ir a los obrajes para ver que los indios trabajasen voluntariamente y no recibieran violencias ni mal pago. Sin embargo, Huamampoma denuncia el incumplimiento de sus funciones y mostraba la permanente rivalidad que existía entre los corregidores y los caciques. Por ejemplo, ¿vieron uno que estaba en el cepo, que estaba ahí? Sí. Ustedes dirán, ya que Huamampoma ya solo dibujaba, solo miraba, solo escuchaba, no hacía nada. Vayan ustedes a la página, a ver, justo está usted detrás,
a la página 4, dice corregimiento. Justamente el que está a la derecha es un corregidor. ¿Y quién es la persona que está en el cepo? Ahí con los pies, ¿me pueden decir cómo se llama? Por favor. Ya, les cuento que don Cristóbal él era un, no, el corregidor es el que está a la derecha. Este señor, ¿saben quién era? Este señor era Cristóbal de León, que era uno de los discípulos de Guamán Poma de Ayala, que justamente él le decía, tienes que defenderte. Y miren el resultado que ocurrió. Y justamente él va a mencionarlo a él, que lo conoce directamente, las injusticias, cuando él se oponía a los abusos. Entonces había muchos límites, muchas prohibiciones. Entonces, obviamente, ahora, teniendo en cuenta eso, es que estamos en este punto, ya le dijimos el punto no lo simbólico, porque el Tribunal Constitucional defiende algo. Hay algo que acá es la máxima, la representación suprema de todo, y ese es la Constitución. Nadie puede violarla, nadie. En teoría. En teoría. Ok. Muy alta, muy alta. No, nos vamos a sacar. Ya todos lo sabemos. Ahorita se cambia la constitución de las leyes. ¿Ya? Entonces, si hacemos un paralelo, lo que hoy representa, por ejemplo, este lugar que es de hecho, esto también tiene historia. Ricardo Palma también habla, ¿cierto, Sandra? Hay una... Claro, hay una... La Casa Pilatos. La Casa de Pilatos. Hay una tradición aquí, la Casa de Pilatos. Pero hablamos un poquito. Pero ya saben. Exacto. Justamente sobre la Casa Pilatos, hablando también de la religión, que es nuestro siguiente tema, y el siguiente punto. Ay, lo apagué, ya. La Casa Pilatos cuenta brevemente que este espacio, bueno, tuvo muchos usos, ¿no? Fue también un convento en algún momento, pero fue de etapa colonial un lugar de posada. Y acá llegaron en algún momento comerciantes judíos. Y hubo una vez un hombre, un criollo, que estaba medio ebrio, medio borrachito, y de pronto ingresa a este espacio y observa que están reunidos estos comerciantes judíos. Escondido ve cómo realizan un ritual en el que sacan la imagen de Cristo y lo latiguean. Y dicen palabras que él no entiende y los ve como unos demonios, ¿no? Como gente que debería ser juzgada. Y da aviso a una institución muy importante en ese entonces, la Santa Inquisición. Y como sabemos, el mismísimo Guamán Poma lo dibuja en varias quilcas, que se hacía con los infieles. Se los juzgaba, se les entrevistaba, ¿no? A veces habían entrevistas muy largas, y se entrevista a estos judíos, se logra determinar que efectivamente eran Pilatos, gente que no apuraba de Cristo, y los mató, ¿no? Así es. Pero eso, por ejemplo, en la plaza, en un gran escenario. Eso, por ejemplo, es con los judíos, pero ¿y qué pasaba con los indios? ¿Qué pasaba con ellos? ¿Cómo era eso? Eso lo vamos a descubrir ahora, pero solo para cerrar, y nos vamos ahora sí del Tribunal Constitucional. Esto era similar a las leyes, en las ordenanzas que dictaba el rey de España, algo así. Por eso este es un lugar simbólico que estamos haciendo. No es que exactamente aquí estuvo Guamán Poma de Ayala, ¿no? O la Real Audiencia. Exacto, o la Real Audiencia, ¿no? Vamos a ver después dónde estuvo. Pero queríamos mencionar, porque es muy importante. Ahora, sobre los corregimientos, él habla un montón, hay muchas hojas al respecto. Y ustedes dirán, ¿y pasó algo con ese tema? Bueno, la historia es la que se va a encargar de mostrarnos cosas que Guamán Poma ya veía. ¿Qué cosas? Más de 100 años después aparece un cacique de Tungazuca que se va a rebelar contra los corregimientos en Cusco. ¿Quién era? José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. Exacto. ¿Y por qué se rebeló? Para sentar precedentes, para sentar precedentes teniendo como inspiración la emancipación, las libertades, los derechos y un nuevo concepto de nación. Así es. ¿Y de quiénes se quería defender o contra quiénes le estaban haciendo? Corregidores. A los corregidores.
Porque ustedes ahora con Guamán Poma de Ayala ya saben lo que hacían los corregidores. Y eso va a ser un punto muy importante y de quiebre para nuestra historia. Específicamente a Tucumán Maduro, que era un comerciante, un cacique, le subieron los impuestos. Exacto. Y él empieza... ¿Se acuerdan los tributos? Por su, ¿Vieron la página de los tributos? Bien. por su propia afectación empieza. Exacto. Por eso es que el texto de Guamán Poma de Ayala se reconoce como un documento que les permite a muchos investigadores también y lectores y lectoras conocer un poco más sobre ese punto. Entonces ahora nos vamos a otro punto que también él menciona y esa es la iglesia. Vamos. Agüita. Ay, muchas gracias, por favor. Ahorita, entonces, dale. Ay, sí, este librito, este sí también, mi plagio. Por acá, por favor. No, ahora mucho cuidado.